Te doy la bienvenida a esta reunión que tenemos cada mes, esta reunión para mujeres con temas que hemos estado compartiendo que creo que han sido de mucha bendición por los comentarios que me han dicho. Si tú no has tenido oportunidad de escuchar cada uno de las charlas, pues están en YouTube. Entonces te invito a que nos sigas en nuestro canal y también van a ser transmitidas y son transmitidas a través de En Lo Secreto Radio, que espero que también nos sigas a través de la radio. Entonces, si hasta este momento no nos sigues por radio y quieres tener el link, nos lo puedes pedir y nosotros con mucho gusto te lo mandamos. Incluso puedes bajar el app de la radio para que lo traigas en tu dispositivo móvil. Para hoy, el tema de hoy se llama Grita. ¿Y quién no ha gritado aquí entre las que estamos acá? No me contestes, ¿verdad? Sino, ¿verdad que todos en un momento que nos hemos asustado, en momentos de mucha alegría también, cuando algo sorpresivo, ¿verdad? Que hemos gritado. Y como que a veces no se ve muy bien esos gritos, ¿verdad? Perdemos la postura, perdemos el glamour, pero a veces es importante perderlo. Y hoy quiero hablar contigo de una persona que la palabra nos enseña que gritó. Y él es Bartimeo. Y él está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Y primero quiero leértelo, y yo te lo voy a leer en Reina Valera, versión 1960. No sé si tú tengas otra versión por ahí, ¿verdad? Pero hoy quiero enfocarme en esta versión de la palabra. Y dice: entonces vinieron de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo creo que tú en algún otro momento ya has escuchado este versículo, ¿verdad? Has escuchado sobre la vida de Bartimeo, porque es una de las personas que normalmente nosotros escuchamos en una predicación, en una enseñanza, y hemos tenido oportunidad de escuchar de él. Pero yo aquí, cuando yo me estaba preparando para esta enseñanza, yo subrayé en mi Biblia varias palabras, ¿verdad? En esos 6 versículos. Y de cosas importantes que aquí se ven. Y yo meditando en ello, y yo quiero que hoy tú te imagines esta escena, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos regaló imaginación. Y yo la uso mucho. Fíjate que yo la uso mucho cuando yo estudio la palabra. Porque yo me hago toda una película en mi mente, ¿no? No leo la Biblia, trato de no leerla plano. Porque si nosotros lo leemos plano, no nos vamos a dejar asombrar por el Espíritu Santo. Porque miren, es muy importante, y esto se los doy como un comentario extra, que cuando nosotros estudiamos la palabra, estudiemos siempre de varias versiones. Los expertos dicen que cuando tú y yo leemos lo mismo
¿verdad? Y en este caso me voy a referir a la palabra. Leemos la misma versión, ya nuestro cerebro en automática la tiene así en plano, ¿verdad? Pero si tú y yo cambiamos a otra versión, nuestro cerebro tiene un movimiento, ¿verdad? Y ese movimiento nos ayuda a comprender más. Y aquí no estoy quitando para nada el poder de la revelación del Espíritu Santo, pero sí te quiero animar porque, como te digo, a veces ya no la sabemos y la repetimos, como decimos nosotros, como perico, ¿verdad? Como perico. Y que me disculpen los pericos, ¿verdad? Pero a veces así como que ya nada más así. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Aquí la palabra dice, primero Jesús venía, ¿verdad? De haber escuchado una petición, ¿verdad? De parte de los discípulos de que quién iba a ser el mayor y entre ellos, ¿verdad? Y todo así. Pero después se desplazan, empiezan a caminar y se van camino a Jericó. Y aquí es donde te quiero meter así en esta imaginación. Jericó era una ciudad muy comercial, ¿verdad? Era una ciudad muy, muy importante. También estaban en el tiempo donde se festejaba la Pascua. Entonces aquí donde tú y yo leemos, ¿verdad? Que dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Aquí la palabra no dice y una multitud, dice una gran multitud. ¿Por qué? Porque te estaba mencionando las características de la ciudad, ¿verdad? Estaba mencionando que era el tiempo que se festejaba la Pascua. Entonces no iban 3 chícharos, ¿verdad? Iba un montón de gente, dice una gran multitud. Y aquí también quiero que tú vayas a reflexionar que si eran tantos, imagínate el ruido, ¿verdad? Porque cuando uno va ahí caminando, ¿no? Va uno conversando, no sé qué, ¿verdad? Va uno hablando. Aparte, no iban solamente humanos, ¿sí? Y aquí no quiero que digas, ay, ¿quién más iba? No, iban animales también, ¿verdad? Porque muchos de ellos, ¿verdad? Iban con sus animalitos también en el camino, iban niños, eran mujeres, iban hombres. Entonces era un ruido bastante fuerte. Iban y era una multitud y nada más con la característica de que era gran multitud. Entonces estaba ahí una persona a la orilla del camino y esta persona era ciega, ¿verdad? Y era Bartimeo. Entonces, imagínate, te estoy diciendo, mucho ruido, mucha conversación, pero Bartimeo no veía, pero él tenía aguzado el oído. Él lo tenía, si te acuerdas que cuando a veces las personas cuando no tienen capacidad de algún sentido, ¿verdad? La vista, el oído, ellos desarrollan otro sentido mucho mayor, ¿verdad? Para compensar la incapacidad, por decir así, que ellos tienen. Entonces, ahí pasa algo. Y dice en el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Entonces era mucha gente conversando, ¿sí? Bartimeo no veía, pero oyó, en medio de toda esa gran ruido, él escuchó. Entonces, Bartimeo, en medio de todo este ruido, escucha que Jesús viene. Entonces, él no veía, pero sí escuchaba. En medio de toda la multitud. Entonces ahí dijo Bartimeo, algo tengo yo que hacer. ¿Y qué hace Bartimeo? Él empieza a gritar. ¿Y qué es lo que grita? Y dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí yo te la estoy diciendo en un tonito, ¿verdad? Como pues no así, porque si grito, como yo me imagino que gritó Bartimeo,
pues aquí los vecinos se van a asustar, ¿verdad? Van a decir que estoy media loca, ¿no? Porque ahí dice que comenzó a dar voces y aquí es gritar, ¿verdad? Él empezó a dar voces y a gritar y a pedir ¿qué? Misericordia. Es lo que empieza él a pedir. ¿Y qué pasa con Jesús? Aquí pasa algo muy especial. Igual, Jesús iba en el camino, rodeado de sus discípulos, rodeado de una gran multitud, y él escucha a Bartimeo y se detiene, ¿no? Entonces imagínate, él va caminando y todo el ruido, y él, Jesús, se detiene y manda llamar a Bartimeo, diciendo, ten confianza, levántate. ¿Quién dice esto? Los discípulos tal vez, ¿verdad? Porque yo me imagino que Jesús le dice a alguno de sus discípulos, a ver, tráeme a esa persona que está gritando. Y ahí la persona que viene por Bartimeo le dice, ten confianza, levántate, te llama. ¿Y qué hace Bartimeo aquí? Dice, entonces, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Todas esas acciones es importante que las vayamos nosotros captando. Se levantó. Bueno, primero que todo, arrojó la capa. Se levantó y vino a Jesús. Y verdad que era evidente lo que tenía Bartimeo. ¿Verdad que para Jesús era evidente que él era ciego? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el cielo le dijo, Maestro. Aquí Bartimeo reconoció quién era Jesús. Dice, Maestro, que recobre la vista. Aquí ya no está gritando. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, aquí también puedes poner, y de repente, recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Entonces aquí hay muchas acciones, ¿verdad?, que Bartimeo hace. Al principio te decía que hay momentos en la vida que tú y yo hemos gritado, ¿verdad? Y a veces es por sorpresa, a veces es porque nos asustamos, pero también a veces hemos gritado por dolor, por necesidad, por desesperación, porque hemos llegado al límite. En esos momentos donde tú y yo sentimos que ya no basta solo con orar en silencio, sino que necesitamos derramar nuestra alma delante de Él, pero a voz alta, ¿no? Ahorita después de eso, ¿verdad? Ay, no me quiero imaginar cómo vamos a ir a orar, ¿verdad? Y la historia de Bartimeo nos enseña a ti y a mí que hay milagros que llegan cuando dejamos de callar, cuando tú y yo tenemos una oración pasiva, ¿verdad? Hay momentos para oración pasiva, pero hay momentos que tú y yo necesitamos orar a grito pelado, ¿sí? Necesitamos llamar la atención de Jesús. Entonces, aquí la historia de Bartimeo nos enseña que hay milagros que llegan cuando dejamos de callar y comenzamos a gritar. Bartimeo no tenía vista, pero tenía algo poderoso. Él tenía una fe que no se quedó en el silencio. Mira, a veces cuando tú y yo pasamos temporadas difíciles, hay tal frustración que esa frustración nos puede llevar a una tristeza profunda y a una depresión. Y ahí nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Dejamos de hablar. Empezamos a tener los silencios y largos silencios, ¿verdad? Estamos con la misma necesidad, ¿verdad? Estamos con el mismo dolor,
estamos tal vez con la misma enfermedad. Pero ya estamos tan cansados, por los hombres que también van a escuchar esta enseñanza, que nosotros dejamos de hablar y sobre todo dejamos de gritar. Bartimeo no se resignó, ¿verdad? Y yo te quiero decir algo en esta tarde. No te resignes. Así tengas mucho tiempo con la condición en la que estás. Bartimeo, aparte de ciego, era una persona que era un mendigo. ¿Sí? Era una persona que pedía limosna a la orilla de la carretera, a la orilla del camino, porque les dice la palabra que él estaba sentado junto al camino. ¿Y sabes qué? También Bartimeo dependía de otros. Vuelvo a la imaginación. Bartimeo tal vez no se quedaba a pasar las noches ahí a la orilla del camino. Alguien lo llevaba y alguien lo traía. Entonces, pero aparte de ser un mendigo, aparte de ser un ciego, él tenía estas tres condiciones. Era invisible para la sociedad. La sociedad tenía otra clase de ceguera, ¿verdad? Él, Bartimeo, era invisible para la sociedad. Era ignorado por la gran multitud y vivía limitado por su condición. Pero fíjate, ¿cuántos años podría haber tenido Bartimeo en esa condición? Pero él no estaba dispuesto a quedarse ahí. Y te pregunto, y me pregunto, ¿estamos dispuestos a quedarnos en esa condición en la que estamos? Asumiendo que no es la condición en la que Dios quiere que tú y yo estemos. Entonces, no importa la condición que tengamos actualmente, problemas, enfermedades, crisis familiar o económica, Dios no nos diseñó para quedarnos ahí. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que Bartimeo dice que oyó a Jesús y algo se activó dentro de Bartimeo. No veía, pero escuchó la oportunidad. Dios está dando en esta tarde oportunidad. Y creo que si tú y yo estamos aquí, a pesar de los estorbos que hubo para que hubiera esta reunión, es porque hoy es una tarde de oportunidad para ti y para mí. Y el diablo no quería, ¿sí? Él hizo mucho ruido. Hubo una multitud en el ámbito espiritual para que tú y yo no escucháramos esta palabra, ¿no? Entonces, la fe viene por el oír. ¿Y qué fue lo que le pasó a Bartimeo? Él no se quería quedar en esa condición y él escuchó. Él oyó a Jesús. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y a veces no vemos la salida, pero sí podemos escuchar que Jesús está cerca. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú estás en una condición y dices tú, no veo la salida? ¿Sí? No veo nada claro, tengo años en esta condición, hay personas que me van y me acompañan, son mi equipo de contención, ¿verdad? Es mi familia, pero yo sigo en la misma condición, ¿verdad? Pero tenemos que estar alertas para cuando escuchar que Jesús está cerca, nosotros empecemos ¿a qué? A gritar, ¿ok? Hoy tal vez no ves la solución, pero sí puedes percibir a Dios que está orando. Y eso es suficiente para empezar a crecer. Bartimeo se pudo él quedado en la condición. Ciego, mendigo, desechado por las personas, ignorado, ¿verdad? Pero él aprovechó la oportunidad. En medio de todo ese ruido que había ahí, él escuchó a Jesús y él decidió gritar. Porque muchos, dice la palabra aquí en Marcos 10, en el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase. ¿Cuántas personas te han callado? ¿Cuántas circunstancias a tu alrededor también te han callado? ¿Sí?
Pero ¿sabes qué pasaba con él? En ese momento que lo callaban, él clamaba mucho más, ¿sí? Mucho más. No nomás clamaba más, clamaba mucho más, ¿no? Entonces, eso pasaba con Bartimeo. Entonces, él grita una verdad, ¿verdad? Y grita un reconocimiento y grita una petición, ¿sí? Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No fue una oración elegante porque estaba acompañado de gritos fuertes. Fue un grito desesperado. Y hay momentos en que tú y yo necesitamos palabras bonitas, pero hay momentos donde tú y yo no necesitamos palabras bonitas. Necesitamos un clamor genuino. Porque también te quiero decir, no es gritar por gritar, ¿verdad? Angie y yo somos de un estado de la República Mexicana donde hablamos a gritos, ¿verdad? Somos bien gritonas. Pero no es esa clase de grito que necesitamos tener, ¿verdad? No es tener un volumen alto solamente, ¿verdad? Necesita ser un grito desde el alma, desde lo profundo del ser. También necesita ser un grito de fe y también un grito que diga: Señor, aquí estoy. ¿Sí? Y te repito esos 3 puntos. No es gritar por gritar. No es dejar el glamour cuando tú y yo estamos pidiéndole algo a Dios. Necesitamos que nuestro grito sea un grito desde el alma, sea un grito de fe, sea un grito que diga: Señor, aquí estoy. Y recuerda, muchos le decían que se callara, pero él gritó más fuerte. Siempre habrá voces, siempre, que intentarán silenciarnos, siempre. ¿Voces de cuáles son esas voces? Voces de las personas, ¿sí? Ya no lo intentes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes así? Yo creo que Dios no te quiere hacer el milagro. Yo creo que así te vas a quedar, ¿verdad? Resígnate. Resígnate. Esa es la voz de la gente, ¿verdad? La voz del miedo. ¿Quién ha tenido miedo acá? Miedo a tal vez no salir de esa condición, ¿verdad? Miedo a que no cambien las situaciones, ¿sí? Miedo al futuro, a lo que no sabemos que viene por delante. Otra voz que nos puede empezar a insistir en que callemos es la vergüenza. Tal vez tú y yo hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? Y a veces podemos decir: es que me lo merezco. Dios no me responde porque yo hice tal y cual cosa. Y la vergüenza, la culpa y el pasado son unos trillizos que nos gritan a cada rato. Si tú no hubieras hecho esto, ¿sí? Dios ya te hubiera contestado, ¿sí? Son las consecuencias generacionales, ¿verdad? Ese es otro grito bien fuerte que hay. Muy espiritualizado, muy religioso, ¿verdad? Pero ese es un grito que a veces, o esas son cosas, no gritos, sino voces que nos quieren callar. Y otra que es común, la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tal vez, a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? ¿A quién le soné? ¿No? Entonces, te repito, las voces que están intentando silenciarte puede ser la gente, el miedo, la vergüenza, el pasado, la duda. Pero ¿sabes qué? El milagro no viene cuando te calles. El milagro viene cuando decides gritar más fuerte que esas voces. ¿Estás dispuesta? Y eso provoca un milagro.
provoca que Jesús se detenga. De toda la multitud, el único que hizo que Jesús se detuviera fue Bartimeo. Había muchos gritos, acuérdate, había mucho ruido, ¿sí? Había una gran multitud caminando todos juntos. Iban a festejar la Pascua, iban a una ciudad muy, muy comercial, pero hubo un grito que hizo detener a Jesús, y fue el grito de Bartimeo. Tu clamor, y esto quiero que te lo lleves así en tu corazón, tu clamor, tu grito en fe, puede detener el cielo. Porque Dios escucha la oración sincera, el clamor desesperado y la fe persistente. Entonces necesitamos aprender a gritar. Y como te decía y te lo repito, no gritar por gritar. Otra cosa interesante que pasó y que necesitamos tú y yo hacer también, es que cuando manda Jesús llamar a Bartimeo, Bartimeo lo primero que hace, ¿verdad? Yo me imagino que debe decir, híjole, ahí vienen, ¿no? ¿Verdad? Me están cayendo. Y el otro gritaba más, ¿no? Bartimeo gritaba más. Pero ahí, ¿y sabes qué? O sea, te llama. Jesús te llama, ¿verdad? Entonces en ese momento Bartimeo lo que hace es que suelta su capa. Y Bartimeo, ¿verdad? ¿Por qué suelta la capa? ¿Te has preguntado? Y es que te voy a decir qué representaba esa capa. Había muchos tipos de capas, ¿verdad? Las personas usaban capas. Pero la capa que usaba Bartimeo era la capa de un mendigo. Y eso le daba identidad. La identidad que en ese momento tenía Bartimeo, su condición física era de que era ciego, pero su identidad era de que era un mendigo y él traía esa capa, ¿sí? La gente decía, mira, pues ese no es un rey, no, pues no es un publicano, ¿verdad? No es un soldado romano, ¿verdad? Es un mendigo. También representaba esa capa el pasado de Bartimeo y representaba su limitación. Para que tú y yo recibamos lo nuevo, cuando ejercemos esa manera de orar, en ese clamor, en ese grito, y para recibir lo nuevo tienes que soltar lo viejo. Tú y yo tenemos que soltar lo viejo. No puedes llegar a Jesús aferrada a lo que te mantiene estancado. A veces, fíjense, la condición en la que estamos nos tiene estancados y nos acostumbramos a ella. Las personas que nos rodean, incluso nosotros mismos, nos acostumbramos a esa capa. Y yo quiero que le pidas al Espíritu Santo, te animo a que le pidas al Espíritu Santo que Él te muestre qué capa necesitas tú soltar. Jesús le dijo, entonces Bartimeo arroja la capa. Fíjate las acciones que él hace. Arroja su capa, se levanta y vino a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo estoy totalmente convencida que el Espíritu Santo, aunque Él sepa qué es lo que tú necesitas, Él te va a empezar a preguntar, hey Angie, ¿qué quieres que te haga? Vivi, ¿qué quieres que te haga? Yeudi, Fanny, Eli, Maureen, Regneris, ¿sí? Dios nos va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? Y tú vas a decir, bueno, no vas a decir, ¿verdad? Pues que no es obvio, ¿verdad? Porque a veces así nosotros contestamos, ¿verdad? Pues tengo tanto tiempo, ¿verdad que no es obvio?
Y ahí tú y yo vamos a darle a Jesús un reconocimiento. Y le vamos a decir, Maestro, que recobre la vista. A veces tú y yo tenemos otro tipo de cegueras que no necesariamente es la física, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios, pedirle a Jesús que tú y yo recobremos la vista en esa área que necesitamos recobrarla. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Hay una palabra en el hebreo, en el griego, que es soso y significa salvación. Y salvación significa seguridad, salvación, sanidad, liberación, ¿verdad? Entonces, Él le da todo el paquete completo. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasa? Ahí en ese momento, enseguida, Bartimeo recobra la vista y sigue a Jesús en el camino. Entonces, retomando el tema de hoy de grita, no fue solo el grito, fue el grito con fe. No se trata solo de hacer ruido, sino de creer mientras clamamos. Y Bartimeo nos deja a ti y a mí una gran lección. Después de más de 2000, después de 2026 años, híjole, qué montón, ¿verdad? Todavía está vigente la enseñanza que Dios nos da a través de la vida de Bartimeo. Bartimeo no se quedó callado, no se dejó detener, no se conformó a su condición y no escuchó las voces negativas. Él gritó y su grito cambió su historia. Fíjate qué tremendo. Por eso te digo que no es gritar por gritar. Allá andaba gritando, ahí en ese momento de la historia, muchos gritaban. Es como cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Acuérdate que él siempre andaba rodeado, casi siempre, ¿verdad? Cuando iba de una ciudad a otra, casi nunca iba solito con los discípulos. La gran multitud lo seguía, ¿no? Entonces, aquí es como decir, todos gritan, ¿verdad? Era como para parafrasear, decir, pero ¿cómo quién gritó? ¿Verdad? Pero ese grito de fe, ese grito, ese clamor de que estaba sumamente convencido que ese grito, más allá de las voces que lo querían cambiar, iban a cambiar su historia. Entonces te repito esa frase. Él gritó y su grito cambió su historia. ¿En qué momento? De repente. Enseguida. Y fíjense que a veces nosotros a lo mejor podemos decir, ay, ¿a poco sí? ¿Verdad? Acuérdate que una de las voces es la duda. ¿A poco sí? O sea, de un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Necesitamos creer en ese tipo de milagros, ¿verdad? Hay milagros de procesos, ¿verdad? Pero hay milagros que son enseguida, de repente, donde la historia cambia, ¿sí? Donde ya esa capa de conformidad, esa capa que te daba identidad, te deshiciste de ella, ¿ok? Entonces, y ya para terminar, y creo que es algo que Dios nos está diciendo hoy. Y si no, pues le pido permiso yo a Padre para decir que Él está diciendo esto hoy. Si estás en necesidad, grita. Si estás cansada, grita. Si sientes que nadie te escucha, grita. Pero no cualquier grito. Un grito de fe, un grito de esperanza y de confianza en Dios. Ese es el grito que tú y yo vamos a hacer. Ese es el clamor que vamos a hacer, a ir con a Jesús y empezarle a gritar de esa manera, ¿sí? Porque hay muchas voces, todo el tiempo, todos los días.
y en la condición que estemos. Tal vez la multitud te ha dicho que te calles. Tal vez la vida te ha querido silenciar. Pero no te calles, porque tu milagro está al otro lado de tu grito. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú selles tu palabra, que tú selles en nuestra vida el testimonio de lo que tú hiciste en la vida de Bartimeo, pero también que podamos seguir el ejemplo de un hombre que no se conformó a su condición, que no se conformó a lo que ya era su identidad y que no permitió que lo callaran. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que a través de esas oraciones sinceras, en ese clamor, tú, Señor, nos vas a empezar a responder con milagros bien poderosos, Señor. Creyendo, Señor, que no nos vamos a callar, porque nuestro milagro está al otro lado de nuestro grito. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, te agradezco mucho haber estado con nosotros en esta reunión de mujeres. Nos vemos el próximo mes. Dios te bendiga.